El anime comienza presentándonos a dos ancianos muy trabajadores. Satou se lamentaba con su esposa llamada Ine, ya que recordaba que cuando eran más jóvenes solían ser muy pobres, por lo que ni siquiera pudieron tener una luna de miel. Sin embargo, esto a Ine le daba igual, ya que el simple hecho de compartir su vida a su lado era más que suficiente para ella. Ambos ancianos quisieron ver el manzano que habían plantado el día de su boda. Este árbol durante un tifón se había dañado o se había partido. Al llegar notaron que tenía una última manzana. Esta manzana, la fruta prohibida de los dioses, era dorada por alguna razón. Al anochecer el viejito seguía lamentándose por no haber sido más adinerado en su juventud, ya que su pobreza del pasado lo hacía llorar al pensar que le hubiera gustado darle mejores cosas a su esposa. Al verse en el espejo notó que su cara ya no era la misma, por lo que corrió inmediatamente a buscar a Ine para contarle que tenía la cara de un jovencito. Para su sorpresa, su esposa también había cambiado, y sin pensarlo dos veces, tomó a la mujer por los brazos para pedirle que fueran de luna de miel de una vez por todas. En un completo cambio de escenas vemos a una chica llamada Mino. Esta es la nieta de los dos abuelitos, quien estaba de visita. Se llevó la sorpresa de su vida al ver que sus abuelitos habían cambiado drásticamente, pues pasaron de ser ancianos a ser personas súper jóvenes. La mente de Mino no tardó en comenzar a confundirse, pero sabía que se trataba de sus abuelos, así que comenzó a pedirle a Satou que no se cortara el pelo, ya que le quedaba muy bien el flequillo. Además, Mino quería pedirle un favor a su abuela, ya que quería tomar prestado a su viejo abuelo un rato, pero Ine no tardó en decirle que no. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda. Cuando llegó la hora de volver a su hogar, Mino comenzó a hablar con su padre sobre el rejuvenecimiento de los abuelos, pero su padre no entendía qué quería decir su hija, así que terminó ignorándola. Más tarde, vemos a un grupo de ancianos jugando entre ellos mientras se preguntaban por Ine y Satou, ya que hacía tiempo que no venían a jugar. En cambio, tenían a un extraño jugador nuevo que parecía tener encantada a todas las abuelitas, por su buena apariencia, claro está. Ine apareció para hablar con los dos ancianos y ofrecerles un poco de té, contando que había rejuvenecido y que el buen mozo que estaban viendo jugar era Satou, lo que hizo que uno de los ancianos se sorprendiera tanto que tiró el té sobre su ropa, haciendo que Ine lo limpiara y pusiera nervioso al pobre anciano. Casi le da el patatús. Luego de esto, escuchamos una charla entre Yoshiaki, el hijo de Satou, y su padre anciano, debido a que Yoshiaki quería cuidarlos en su propia casa y responsabilizarse de ellos, ya que sabía que por la edad de su padre lo más seguro era que viviera rodeados de familiares, pero Satou no tenía ni la más mínima intención de marcharse de su hogar, ya que esas tierras fueron cuidadas por muchas generaciones antes que él. Toda esta discusión solo hizo que Ine se disculpara con la esposa de Yoshiaki, llamada Keade, pero a esta parecía darle igual y le preguntó a la amable anciana qué es lo que ella prefería. Ine, sin dudarlo, aseguró que mientras pudiera estar al lado del abuelo, todo lo demás también le daba completamente igual. ¡Ay, el amor! Al siguiente día de tal discusión, Keade volvió con más ingredientes para la comida que su suegra le había pedido, pero al entrar al hogar se encontró con un atractivo hombre joven, quien terminó por explicarle que se trataba de Satou, su suegro. Keade, sin nada más que hacer, se fue a un cuarto para pensar bien las cosas, ya que el abuelo estaba muy bien parecido y fornido, claro estaba. Parece ser que a la pobre mujer se le mojó ahí donde las arañas tejen su nido. Bueno, ustedes me comprenden. Al final la mujer terminó calmándose, mientras que a la distancia Ine sentía escalofríos. Bueno, en realidad era su intuición femenina al máximo, pues una gatita quería llevarse a su hombre. Volviendo con Keade, esta trajo a su esposo, quien no podía creer que sus padres realmente hubieran rejuvenecido tanto, y por fin entendió las palabras de su hija Mino, cuando ésta le decía que sus abuelos habían vuelto jóvenes, y es por eso que ella jugaba con su abuelo a que era su novio. ¡Qué turbio! A su vez, Keade también fue regañada por no haberle informado antes a Yoshiaki, pero Mino no tardó en aprovechar e ir a darle unos abrazos a su abuelo joven, por lo que su madre le pidió que lo soltara, ya que una relación nieta-abuelo estaba más que prohibido. Obviamente, eso sería returbio. Pero sigamos. Al final del día, el pobre de Satou terminó con una buena cachetada guajolotera por pasarse de listo sin saber lo que había hecho, claro estaba, mientras que su hijo se despedía y prometía volver luego. Ine aprovechó para pedirle que no trabajara tanto, y también para acariciar la cabeza de su hijo, ya que cuando uno es adulto nadie lo felicita por los logros, lo que le recordó a Yoshiaki que el pasado, cuando su madre lo felicitaba por sus buenas notas en el colegio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Mino también quería el mismo cariño, por lo que terminó ganándose muchas felicitaciones. Para la mañana siguiente, el festival deportivo era el tema de conversación, ya que los ancianos se preguntaban
qué hacer para que más gente viniera, pues cuando fusionaron las escuelas cercanas en una sola, el barrio se quedó sin niños y solo terminó con mucha gente mayor que claramente no se arriesgaría a tener un infarto, pues sí, obvio, ¿no? Esto sin contar que Kitami ganaba todos los años, por lo que quizás sería mejor dejarlo este año. Aunque cuando vieron al nuevo Satou, con todos sus poderosos músculos, no tardaron en sorprenderse, ya que era el iluminado que vino a salvarlos, como Jesús para la humanidad. Se mamaron con esto, la neta. El abuelo no pudo negarse, por lo que terminó obligado a participar en el festival entre barrios, donde vemos que un anciano se acercaba junto a sus dos nietos que competirían también, siendo Igarashi Shouta e Igarashi Daiki, quienes simplemente se burlaban de lo fácil que era esa competencia. Uno de los ancianos, llamado Sano, estaba cansado y reveló que ese mismo año tenían un arma secreta para combatirlos, lo cual obviamente era el abuelo Satou. Por lo que Kitami solo pudo reír al saber que traían esos dos ancianos contra sus fuertes nietos, pero cuando de cerca vio lo mamado que estaba el abuelo, no pudo evitar pensar que en realidad se trataba de los nietos de los ancianos. ¡Cielos, qué macizo! Los demás le revelaron que ellos eran los originales Saito, por lo que pasamos al primer juego, el cual era tirar de la cuerda. Aunque estos dos jóvenes estaban utilizando toda su fuerza, simplemente estaban luchando contra un ser extremadamente poderoso, obviamente el abuelo. Sabía que no duraría mucho ya que seguían estando en desventaja y a su vez vio cómo intentaban que su esposa fuera porrista para animar a su equipo. Con mucha vergüenza la abuela bien aceptó y comenzó a dar ánimos activando el 200% del anciano y dejando claro quienes habían ganado los primeros juegos con gran diferencia, por lo que la vergüenza de Ine no fue en vano. Al llegar el segundo juego, Shouta quería vengarse por la primera derrota, dándolo todo para ser los primeros en llegar a la meta. Kitami a la distancia no podía estar más feliz sabiendo que la victoria era suya, y también se alegraba de haber hecho ejercicio por 10 años. Nuestra pareja favorita recién tomaba el bastón y tenían mucha desventaja contra los nietos de Kitami, quienes estaban prácticamente a nada de ganarles, pero la potencia y la coordinación de los abuelos eran simplemente superior, por lo que no tardaron en pasar a los jóvenes atletas. El abuelo sabía que sería fácil, ya que pasó más de 70 años con su mujer, y claro que sabe su ritmo de memoria. Sin más que hacer, los ganadores fueron los abuelitos. Incluso en el siguiente juego, destacaron entre los demás llevando la gran bola entre los dos, lo cual sonaba muy mal. Aún así, los jóvenes se sorprendían por no estar al nivel de un ejercicio para gente mayor. Al tomarse una pausa para comer algo, Shouta se ponía muy reflexivo, ya que sabía que aún tenía muchas cosas que mejorar, y Daiki solo esperaba que nadie conocido estuviera viendo por sí, qué vergüenza, ya que sería el momento más humillante de toda su vida. A su vez, su abuelo no podía estar más enfurecido, ya que dejaron en ridículo a sus queridísimos nietos. No solo era una victoria del presente, ya que Kitami no olvidaba que hace 70 años el abuelo Satou le había robado a Ine. Oh, vaya, quiere venganza. Y ahora en el presente le robó la esperanza a sus nietos. Chale, qué desafortunado por ellos. Este felicitó a sus nietos de igual forma, mientras que Ine aparecía para disculparse por no contenerse, vaya eso. Kitami preguntaba si realmente estaba bien que no estuviera con su esposo, pero la abuela sabía que no tenía nada que hacer con él, al menos no ahora que era tan popular. Lo más seguro es que solo estorbaría entre tantas personas dándoles de comer. Ella mostró lo que trajo para compartir con todo el mundo, por lo que comenzó a comer con Kitami, mientras este contaba cosas del pasado, como que hace muchos años se quedó sin esposa y no podía creer que dejara a sus nietos solos. Para animarlo un poco, Ina aseguró que sus nietos se parecían a él cuando era más joven, y no pudo evitar recordar el día en el que él se le había declarado. Sus dos nietos entendieron la razón de por qué tenía tantas ganas de ganar ese evento. Antes de irse, Ine les ofreció la revancha el próximo año, por lo que los nietos entendieron de inmediato la razón de por qué rechazaron a su abuelo. En un rápido flashback vemos qué tan joven se veía Kitami. Una semana pasó y Shouta terminó con una misión de su abuelo, la cual era llevar un pedido a la casa de los abuelos. Quien terminó abriendo fue Mino, quien lo reconoció ya que era uno de sus compañeros de clases. Shouta no podía estar más nervioso. Temblando le dio el pedido de su abuelo como venadito recién nacido. Mino lo invitó a entrar un rato y aunque el joven aceptó, pronto se arrepintió ya que estaba súper nervioso. Solo pudo contar que no sabía que ella era la nieta de los abuelos que habían ganado el festival deportivo. En el fondo Shouta se portaba así ya que Mino era la más popular entre chicos y chicas, y estar a solas con ellas era tan difícil que solo quiso matar el tiempo con su celular. Mino parecía estar más interesada y comenzaron a hablar mucho más mientras Ine y Keade observaban todo a escondidas.
La madre no tardó nada en pensar que su hija ya tenía novio, por lo que dentro de un año aseguró que se casaría, tendría nietos y los problemas comenzarían. Oye, más despacio, mujer, tu hija es una estudiante y tú ya la quieres ver como mamá. Chale, ¿qué tienen estos japos? Ahora bien, cuando la abuela apareció fue muy amable con el joven, agradeciendo que se tomara el tiempo de venir a entregarle algo de comida. Souta no podía creer que el abuelo fuera tan amigable, mientras que las dos mujeres que tenía enfrente no lo eran tanto, o al menos no daban esa sensación. Cuando Souta se fue, Mino no pudo evitar decir que quería hablar más con él, o sea que sí se enamoró. Y su abuelo escuchó esto, solo pudo ignorarlo mientras que Souta le pedía a su abuelo que le pidiera llevar más cosas a esa casa. Después de todo tenía que aprovechar el bug. Más tarde Mino escuchó cómo su abuelo se le había declarado a su abuela. En el pasado, casarse con quien querías era muy complicado debido a las tradiciones. Ya saben, todo este pedo de las familias. Por esa razón su abuelo de joven tuvo que pelear con su padre, ya que éste le había conseguido una mujer para que se casara, a pesar de que él no quería hacerlo. Con la ayuda de Ine, quien fue a buscar a la joven y prácticamente la amenazó con no meterse con su hombre, vaya, la abuela sí que demostraba quién mandaba, por lo que ambos terminaron juntos. Mino quería que su abuela recreara el momento en el que él habló a su oponente, y sin más opción la abuela aceptó hacerlo. A pesar de que su esposo la estaba viendo y le daba vergüenza, sabía que tenía que hacerlo por su nieta, y terminó tomando la cara para amenazarla con nunca tocar a su esposo. Y lo decía en serio. Esto impresionó a los presentes y Mino le agradeció por enseñarle. Vaya cosas que enseña la abuela. Al día siguiente un par de jóvenes caminaban y se quejaban de vivir en un lugar tan aburrido, ya que solo había ancianos en su comunidad. Tenían planes de mudarse a Tokio porque eran de una generación completamente nueva, y se entiende. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de la presencia de una desconocida llamada Ine, se sorprendieron. La abuela no tardó en saludar a los chicos, quienes se sonrojaron al verla, pues era una persona muy atractiva. Los jóvenes también notaron a Seu, quien les deseó suerte, y a partir de ese momento comenzaron a pasar mucho más tiempo en la misma zona cada vez que iban a la escuela solo para ver a la viejita. ¡Qué cabrones! Más tarde se muestra un recuerdo de los ancianos del pasado. Ine había querido tirar unos folletos antiguos que siempre llegaban con los periódicos, pero se detuvo al ver cómo, con anuncios de ropa, observó los hermosos vestidos, lo que le dejó una impresión duradera. Cuando Ine le preguntó a su esposo por qué se había tardado, notó un paquete especial para ella. Dentro del paquete encontró un hermoso vestido blanco, lo que la dejó sin palabras. Aunque Sato pretendía no saber nada sobre el paquete, Ine quedó encantada con el regalo, y esto terminó causando un infarto al pobre de Sato, aunque su nuevo corazón le permitió sobrevivir y disfrutar de la cena con su amada esposa. Luego, los ancianos estaban viendo una popular serie de adolescentes recomendada por su nieta. Aunque a Satou no le gustaba, pues la serie le parecía demasiado subida de tono con demostraciones de cariño cada pocos minutos, su esposa estaba cautivada. La abuela pidió a Satou que actuara como el personaje de la serie, pero, aunque él intentó hacerlo, no sintió lo mismo. A pesar de llevar más de 50 años juntos, él sentía que era una costumbre de adolescentes, aunque pronto se dio cuenta de que su esposa realmente disfrutaba de la idea y se sonrojó. Al día siguiente, Mino estaba en la casa de sus abuelos y atendió a una anciana desconocida que hablaba con un dialecto extraño, lo que confundió a la chica. Sin embargo, Ine llegó al rescate y saludó a su vieja amigo llamada Chacha, la pescadora. Mino pidió ayuda a su abuela porque no entendía a la anciana, pero se sorprendió al ver cómo Ine había rejuvenecido. La anciana también quiso ver si Mino era tan joven como los nietos de Ine, y preguntó si se casaría con uno de ellos. Oh, vaya. La abuela rechazó la idea afirmando que Mino aún era joven y debía cuidarla. Más tarde una chica llamada Shiori llegó para quedarse con los abuelos. Le contó a Ine que había peleado con su padre y le juró que no volvería a casa, aunque estaba confundido por lo joven que estaba la abuela. Shiori no tenía apetito y estaba triste recordando el pasado. Sus amigas no se juntaban con ella debido a que estaba siempre estudiando. Cuando hizo el test de orientación profesional, su padre la presionó para que eligiera medicina, pero ella no se sentía tan inteligente y esto causó la pelea. Ine la consoló y le recordó cómo quería ser doctora para ayudar a su abuela, prometiendo que siempre la apoyaría. En otro recuerdo, cuando los abuelos eran jóvenes, Ine estaba enferma y lamentaba no poder ir de vacaciones. A pesar de su enfermedad, deseaba que su esposo llevara al bebé a la playa, aunque él pensaba que no sería lo mismo sin ella. Cuando Ine vio un catálogo de trajes de baños modernos, notó la diferencia con los de antes, que mostraban menos piel. Aunque dudaba en usar uno tan revelador, su nieta le aconsejó que no pensara demasiado y usara el que quisiera, pues estaba demasiado hermosa. Más tarde, Ine recibió una llamada de estafadores que pretendían ser su hijo, pidiendo dinero por problemas.
Ine grabó la conversación y al enviar la dirección del estafador a la policía logró que fuera arrestado. ¡Oh, vaya! Luego, Ine descubrió que sus lentes la hacían ver más borroso y Mino le pidió que leyera el periódico. Ine lo hizo con una perfección que sorprendió a todos. La abuela también se vengó de Mino haciendo que leyera frases sobre alguien que le gustaba, lo que causó risas. Cuando los abuelos estaban viendo una serie con su nieta, Mino preguntó si ellos solían caminar tomados de la mano. La abuela respondió que eso era algo demasiado atrevido y que solían hacerlo para ayudarse a caminar. Al día siguiente, después de una excelente compra en el barrio, Satou notó que Ines no se había puesto un guante. Aunque ella quería probar si él notaba los detalles, se rindió y tomó su mano mientras caminaban juntos. Finalmente los abuelitos visitaron a su hijo Takahiro, quien estaba impactado al verlos tan jóvenes. Les realizó un examen en su clínica notando que la respiración de su madre era mucho más regular y su presión arterial estaba muy normal. Takahiro recordó cuando le dijeron que su madre tenía cáncer de hígado y se sintió conmovido por no haber podido salvarla. A pesar de sus esfuerzos, sintió que valieron la pena. Ine también recordó la promesa hecha y se sintió orgullosa de su hijo. En un recuerdo final se muestra cómo la cosecha de manzana de los abuelos comenzó y cómo mejoró después de un temporal. A pesar de los daños, los abuelos salvaron los árboles con amor y dedicación, y en el futuro, el árbol le dio una manzana dorada. Aunque Satou dudó en comerla, Ine insistió en hacerlo, y la manzana resultó ser especial. La noche terminó con un sueño peculiar de Ine sobre un reloj de arena y la celebración de sus 58 años juntos. Aunque Satou le había mentido sobre sus planes, Ine lo perdonó rápidamente y ambos disfrutaron de su compañía sin preocuparse por la salud, por lo que decidieron degustar un rico pastel. Luego de comerse el pastel sin preocupaciones, los abuelos miraban un gatito que estaba cerca de ellos y recordaban las historias del pasado. El abuelo, a pesar de todo, sí había ido a la escuela, pero debido a que tenía mucho trabajo, jamás los concluyó. Por otro lado, incluso la abuela también recordó su época escolar en una escuela solo para mujeres, y para alardear, ella dijo que era la mejor de todo Japón. En ese lugar ella podía comer de todo lo que quisiera, pero eso fue hasta que llegó la guerra y quedara en ruinas. Esto hizo que la chica regresara al campo, sobre todo por su seguridad, pues estar en un campo de batalla no era lo más seguro. Cuando ella regresó al campo se dio cuenta de que no era lo suyo estar viviendo ahí, sobre todo estar cubierta de barro por todas partes, pero esto mejoró para bien cuando conoció a su futuro novio, pues la hizo ver las cosas mejor que nunca, es decir, con mariposas en el estómago. ¡Ay, el amor! Cómo cambia las cosas. Aunque Tokio era un increíble lugar para estar, la verdad era que para ella le faltaba una cosa importante que valoraba muchísimo más. Ahora bien, la curiosidad invadió al abuelito, pues quería conocer la cosa especial que hacía suspirar a su mujer. ¡Ay, qué despistado el anciano! Pero Ine lo dejó con la curiosidad, después de todo era su secreto. Más tarde el abuelo se quitó la curiosidad al ver que hay una PlayStation en su casa. Shiori la había traído por mandato de sus padres, pues querían que los abuelos se divirtieran como los jóvenes hoy en día. El primer juego era uno de terror donde los personajes eran tan reales que Ine tuvo que pedir que Dios los protegiera. Al encontrarse con el primer personaje, la abuela pensó que estaba mal de la cabeza, ya que no dejaba de repetir lo mismo un montón de veces. Entre más tiempo pasaba en el juego, más se complicaban las cosas, y esto debido a que la abuela no podía decidirse si abrir los cajones que aparecían en el juego, por lo que Shiori se aburrió solo de verlos y consideró que el juego había sido una muy mala idea. Pero una cosa curiosa sí pasó, pues los abuelos entendieron que era solo un juego, y no eran los humanos por los que debían acabar con el sufrimiento de los personajes. El abuelo, con una puntería bárbara, acabó con todos los muertos vivientes. ¡Cielos, qué macizo! Shiori se quedó sin palabras por la destreza de los viejitos. Ellos terminaron la misión hasta encontrarse con zombies, atacando un inocente cultivo. Los abuelos se encendieron y la viejita utilizó una motosierra para acabar con todos los muertos vivientes, junto a su esposo que utilizaba una escopeta. Este dúo sin duda era el más dinámico y versátil en el videojuego. Al día siguiente los ancianos hablaban de sus experiencias en el juego. Ellos decían que fue demasiado corto y muy fácil de obtener todos los logros. Más tarde, Mino vino de visita y encontró a Shiori ahí. Ella comenzó a molestarla como de costumbre. Shiori le aclamaba que la dejara en paz, pues Mino era muy pegajosa. Mino por su parte le recordó a los viejos tiempos donde solían jugar con trompos, como cualquier chico de mi México lindo. Shiori le comentó que ya no sacara historias del pasado que jamás regresarían. Mino por su parte sabía que su prima no era tan agria como aparentaba, pues el amor a los abuelos no había cambiado en lo más mínimo, razón por la cual los estaba visitando
casi a diario. La chica Shiori, con una vergüenza interna, dejó salir algo de su boca que no debió salir, pues ella dijo que realmente no quería a sus abuelos. El viejito escuchó las palabras más hirientes que jamás había escuchado, por lo que comenzó a temblar como un fideo, pues no sabía que había hecho una cosa tan mala como para que su adorada nietecita lo odiara tanto. La chica, al ver que la había cagado en grande, inmediatamente con todas las fuerzas de su cuerpo le dijo a su abuelo que solo era un malentendido, que solo eran palabras vacías y que ella lo quería demasiado. El abuelo, al escuchar esto, le volvió el alma al cuerpo, pues su nietecita no lo odiaba. El abuelo pensó que esa noche dormiría como un bebé, pero contrario a lo que pensó en su sueño, el viejito volvió a ver el reloj de arena que apareció desde que se hicieron jóvenes. Esto hizo pensar al anciano, pues él realmente no quería que se acabara esa maravillosa vida, pues aún tenía cosas que hacer con su amada viejita. Este viaje de luna de miel lo había organizado uno de sus hijos. En el pasado ellos tuvieron que rechazarlo, pues la abuelita no estaba bien de salud. Justo en ese momento el abuelo cayó sobre el reloj y se despertó. Inmediatamente intentó hablar con Ine, quien observó que su marido había envejecido de nuevo, aunque no tenía ningún dolor, por lo que creyó que el ser joven solo era un regalo temporal. Ahora bien, a pesar de volver a como estaba originalmente, el abuelo pensó que esto era contraproducente, pues en sus pensamientos estaba que la abuela ya no lo querría más, pues había perdido su apariencia joven y hermosa. Pero su esposa le pidió que se calmara, ya que su amor por él no cambiaría de la noche a la mañana. ¡Ay, el amor! Pues ella se había enamorado de él para toda la vida, por lo que no importaba si era joven o viejo. El amor y viva el amor. El abuelo se replanteó todo y se convenció de que su mujer tenía razón, pues últimamente él se había obsesionado con la juventud, lo cual era un tremendo error, pues lo mejor que le pudo haber pasado no fue volver a ser joven otra vez, sino disfrutar de buenos momentos junto a su amada. Por eso le pidió que lo acompañara al viaje que sus hijos habían organizado, pues ellos querían tener un buen momento a solas. La abuela por fin entendió que lo que no había en Tokio era esa mirada genuina y llena de amor de su marido. Por esa razón jamás regresó a la gran ciudad. En la mañana los ancianos fueron al consultorio de su hijo Takahiro, donde el abuelo demostró que a pesar de volver a la edad normal aún estaba mamadísimo. ¡Cielos, qué macizo! El doctor le dijo que se tendrían que hacer algunas pruebas especiales, a los cuales Ine quiso saber los resultados. Su hijo le contó que no se preocupara, pues todo estaba normal y mucho mejor que su salud de antes. A Takahiro le parecía preocupar más la salud de su madre, pues ella ahora tenía un cuerpo de 20 años, por lo que si a ella le pasaba lo mismo que el abuelo, pero sin que sus órganos sanaran tan bien como los de él, su tiempo de vida no sería tan prolongado. La abuela fue rápidamente a platicar con su marido y le contó que ella no le tenía miedo a la muerte, pero por si alguna razón ella ya no rejuvenecía, haría que su querido esposo no pudiera aguantar 70 años de más, y por ende ella vería partir a su amado esposo primero. Esta idea simplemente aterraba a Ine, ya que ella no quería acabar su vida sola. Para cuando el resto de la familia vio lo que sucedió con el abuelo, ellos se sorprendieron muchísimo. Aún así el abuelo les dijo que no se preocuparan, ya que se sentía como todo un semental. Para demostrarlo tuvo que hacer una competencia de vencidas con su hijo, quien no estaba del todo seguro de hacerlo, ya que incluso su mujer Kade le dijo que no fuera tan duro con el anciano. Pero para ponerle más emoción al asunto, el hijo apostó a que si su padre ganaba le daría un premio para el viaje que ya estaba planeado. Este regalo era un pase para un baño en el exterior para la pareja. El abuelo sintió que el poder venía gracias a las maravillosas vistas que tendría de su sexy esposa, por lo que en un segundo ganó la competencia. ¡Sí, el poder del amor! ¡El macho! Al siguiente día comenzaron los chismes de mercado. El abuelo sabía que debido a que él regresó a la normalidad, la abuela parecía más su nieta que su esposa, por lo que poco a poco comenzó a querer alejarse de ella, lo que Ine se pudo percatar. En un segundo, obviamente. El abuelo comentó que ellos eran mal vistos por los desconocidos debido a la gran diferencia de edad. Por si no fuera lo suficientemente malo, el vendedor de la tienda llegó a decirle al anciano que lo ayudaría a buscar un buen regalo para su nieta. Chale, qué pedo con ese vendedor. Ve a Dios y no se hinca el tipo. El abuelo no le quedó de otra que seguir la corriente al hombre. La abuela por su parte no toleraría tal acto, por lo que dio a conocer a todos que ella era la mujer del anciano. Ahora bien, al regresar a su hogar, Ine le dijo que entendía cómo se sentía con las personas cerca, pero ella aclaró que siempre sería su esposa, por lo que su viejito no debía sentirse mal. Ya en casa vemos las galletas preferidas de la abuela.
las cuales desde que ambos recuperaron su juventud comenzaron a comerlas en montón, pues no les caería nada mal. Sin embargo, Satou notó que desde que él volvió a la normalidad su mujer había dejado de comerlas. El abuelo fue a preguntarle a la chica si no se le antojaban unas galletitas. Ella le dijo que por el momento no quería comerlas, pues en realidad no le gustaban tanto. Llegado la noche, la abuelita mentirosa fue a la cocina para jambarse las galletas, pues la verdad era que le encantaban las cosas dulces. Pero ahora que su abuelito había regresado a la normalidad, temía que el abuelo le diera diabetes por comerlas mucho, por lo que se esperaba hasta la noche para saciarse. Ahora bien, lo único que no esperó era que su marido la cachara en su gusto culposo. Él le dijo que no se reprimiera de comer golosinas por su culpa, pues su mejor medicina para él es que ella estuviera bien feliz y contenta, pues una galletita no le haría mal a nadie, o eso dicen. Al final ambos comenzaron a devorar las galletitas. Mientras tanto vemos una historia del pasado de Ine, cuando ella perdió a sus padres, incluso la propiedad donde habitaba, por lo que se vio obligada a vivir y a trabajar con algunos familiares de su madre. El único detalle era que en su vida su padre siempre ignoró a los parientes de su madre, por lo que era obvio que ellos tampoco la verían con buenos ojos. Además, ella no entendía muy bien a sus parientes, pues eran muy diferentes, sobre todo en la edad, y cuando trabajaban no faltaba el chismoso que se burlaba de ella, por lo que en sus tiempos libres ella visitaba un antiguo templo, en el cual un día cierto joven se acercó a ella para preguntarle su nombre. Algo curioso y chistoso es que a media conversación a ella le chilló el estómago o le rugió el dragón, como ustedes lo quieran ver. El hombre, como todo un caballero, se percató que la joven dama tenía hambre, por lo que sin problemas él quiso darle lo que le había sobrado de su comida. La chica no sabía qué hacer, pues no entendía las intenciones del joven, pues probablemente solo estaba tratándole de jugar una broma, ya que ella no era de por ahí. El prota le dijo que ella tomara la comida, pues como un buen cristiano la comida jamás se le niega a un hambriento. El hombrecito se fue dejando a la chica con algo de comida, y con la idea de que no todos en ese lugar eran tan malos con ella. Al siguiente día, el joven regresó al templo y vio de nuevo a la chica. Él aseguró que no lo hacía a propósito, pues su casa estaba justo al otro lado. Aún así, Satou se sentó al lado de la mujer. Sin embargo, ella se alejó, pues la gente al verlos sentados muy juntitos comenzarían a pensar cosas muy raras. Ine observaba detalladamente al chico, pues lo consideraba alguien con poco tacto. Además pensaba que eso era porque probablemente el joven jamás había ido a la escuela, por lo que comenzó a ponerlo a prueba para ver si realmente era merecedor de su corazoncito. En el presente podemos apreciar que el abuelo fue totalmente digno de ella. Satou estaba dormido y en su sueño volvió a aparecer otra vez el reloj de arena. El viejo recordó que darle la vuelta al reloj lo hizo volver un anciano, por lo que tuvo que probar. Debajo del reloj observó que la arena se estaba cayendo justo como una medida, por lo que probablemente su esposa también debiera tenerlo, por lo que lo más probable era que su tiempo se estaba contando. Quiso probarlo dándole la vuelta al reloj. Al darle la vuelta sí funcionó, ya que lo volvió a traer a su versión más joven, y comenzó a contarle a su mujer que los relojes debían tener un tiempo limitado para no ser jóvenes para siempre, y aunque no sabía lo que el futuro les deparaba, le pidió a la abuela que no se preocupara, pues pasara lo que pasara jamás la dejaría sola. ¡Ay, el amor! Estas palabras eran las que la chica necesitaba escuchar muy en el fondo de su corazón para estar tranquila con su querida esposa. Bueno, mi gente, con esto terminamos este resumen. Quise subir el resumen de este anime porque me pareció genial, muy emotivo. Después de todo, nuestros abuelitos siempre serán nuestros seres más queridos, apreciados y de quienes aprendemos mucho. La verdad, si aún los tiene, cuídenlos y quiéranlos mucho. Y ya, solo es eso por el momento. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana para que reciban las notificaciones. Además, comenten la palabra abuelitos para saber que sí se quedaron hasta el final de esta maravillosa historia. Chao y los vemos en el próximo video.